Hola, bienvenidos de nuevo a mi canal. En este caso os voy a hablar de una carta que todos conocéis muy bien y a lo que muchos tenéis no miedo quizás sería excesivo, sino sí reparo y respeto, que es la carta del diablo. La carta del diablo en sí no representa nada malo ni negativo, en el sentido de que solo representa lo que hay dentro de nosotros, que no es tan agradable ni tan bonito como otras cosas. En esta carta podemos observar que hay un diablo, una representación clásica del diablo, con patas y cuernos de cabra, digamos, sentado en una piedra, con alas, con un aspecto terrorífico, con alas de murciélago, por cierto, con un aspecto terrorífico. Y claro, es una carta aterradora con un fondo negro que en un primer momento pues nos hace pensar en cosas terribles. Pero todo esto se normaliza si nos fijamos en los dos personajes que flanquean al diablo. ¿Nos resultan familiares? Claro, son los mismos personajes que aparecen en Los Enamorados, o muy parecidos, pero en este caso están encadenados, lucen cuernos igualmente como el diablo, y sus rostros tienen un aspecto, como digamos, de personas degradadas que han perdido, digamos, la vergüenza, la inocencia, como queráis llamarle, y que están atados con unas cadenas muy flojas de las que en cualquier momento podrían liberarse. ¿Qué ha ocurrido aquí? Ha ocurrido que los personajes de la carta de los enamorados se han convertido en personajes que en vez de buscar la elevación por medio de sus sentimientos, o por medio de su deseo sexual, o por medio de su amor, o por medio de su vitalidad, buscan el placer fácil, el egoísmo, el no contemplar los sentimientos del otro, el escuchar a la peor parte de nosotros mismos, es decir, miedos, temores, fobias, deseos egoístas, represión, angustia, a los peores consejeros del ser humano en vez de a los mejores, y ceder a la voz interna que nos dice que no debemos seguir ningún principio ni escuchar a nada, porque al fin y al cabo nadie quiere a nadie, nadie respeta a nadie, esta vida es un asco, y en fin, es escuchar a la peor voz que hay dentro de nosotros mismos. Eso es el diablo. Y esto es lo que estos personajes han escuchado, la voz interna, que en vez de conducirles hacia la elevación espiritual, el amor, el pensar en el otro, el ayudarse mutuamente, escuchan la voz interna que les dice que solo deben satisfacer sus propios deseos y sálvese quien pueda, y defenderse y protegerse. Por eso lucen atributos diabólicos como una cola en llamas, unos cuernos, el fruto de la vid, que es un símbolo tradicional de embriaguez, de pérdida de la realidad. Y entonces estos personajes están controlados por el diablo, que intenta demostrarles que nada existe, nada más que ellos mismos, y que su entorno no debe ser considerado. Entonces, ¿cuál es el significado de esta carta? Pues el significado de esta carta es la tentación en todos los sentidos. Ceder a la tentación de creer en lo peor, siempre, en lo peor, es decir, pensar que no hay que ser generoso con los demás, pensar solo en nosotros mismos, ser egoísta, ceder a lo fácil. Ya no hablo de adicciones, el diablo es una carta de adicciones. No hablo ya solo de adicciones como las drogas, el alcohol, adicción al sexo, adicción al juego, adicción a todo, porque todo es adictivo, adicción a todo tipo de adicción, sino adicción a nuestros miedos, a nuestras represiones. Esto también es una carta de represión de sentimientos, de represión sexual, de represión amorosa. Escuchar al lado de nosotros mismos que nos dice que nada vale la pena salvo escuchar a lo peor de nosotros. En posición invertida, esta carta quiere decir que la persona lucha contra esa idea, o sea, lucha contra sus adicciones, contra sus miedos que le paralizan y le impiden mejorar, lucha contra el camino fácil que es, como ya digo, caer en tentaciones y en adicciones, y se intenta levantar y escuchar otras voces que no son esas. Por eso esta carta invertida es bastante positiva, lo cual es muy sorprendente. Entonces, resumiendo, esta carta no es una carta que prediga desgracias externas a nosotros, sino que nos está dando un aviso acerca de nosotros. Estamos escuchando a quien no debemos escuchar, y normalmente ese alguien está dentro de nosotros. Es nuestro lado negativo.
Bueno, esta carta es muy profunda, muy rica. Por ejemplo, no hemos tocado en el tema del pentagrama invertido que tiene en la frente. Vosotros observaréis que yo llevo un pentagrama al derecho, que es un símbolo totalmente diferente. El pentagrama invertido es un símbolo utilizado por grupos satánicos, tiene unas ciertas connotaciones que no tocaremos. Y hay también otros detalles, como el símbolo de la columna que lleva, que está bajo los pies de este animal, el símbolo de sus patas de cabra. Todo esto lo podéis ver en mi blog explicado en www.rozondesalas.es. En los 3 posts que dedico al diablo, todos estos detalles lo vais a encontrar explicados de forma extensa, que aquí no, a mí aquí no me cabe. Y os espero allí y os doy las gracias por vuestra atención. Hasta pronto.